Bienvenido al Este del Buranum, tu podcast sobre historia antigua. Buranum es el nombre que los antiguos sumerios daban al río Éufrates. En su orilla este se alzaba la ciudad de Babilonia, centro cultural del Próximo Oriente Antiguo durante la mayor parte de su historia. Únete a nosotros para hacer un viaje en el tiempo y conocer de primera mano la vida en el mundo antiguo, en un programa que intenta contribuir con su granito de arena a la divulgación de la historia. Así que ponte cómodo y prepárate para redescubrir un mundo que ha vivido rodeado de leyendas. Aquí te mostraremos cómo la realidad siempre supera la ficción. ¿Estás preparado? Comenzamos. Esto es Al Este del Buranum. Durante los últimos siglos del tercer milenio antes de la era, se produce en el sur de Mesopotamia un periodo de centralización política protagonizado por la conocida como dinastía de Akkad, que consiguió extender su influencia sobre grandes partes de Próximo Oriente. Conocida actualmente por la fama de personajes como Sargón, Enheduanna o Naram-Sin, dejó una huella profunda en las fuentes de las épocas que la sucedieron. Este periodo supuso una ruptura con el anterior, conocido como dinástico arcaico, en el que ejercían su primacía política las ciudades-estado independientes. Los reyes de la nueva dinastía, procedentes del norte de la región que más tarde será conocida como Babilonia, se presentarán a sí mismos como guerreros, llegando a equipararse con los dioses, lo que también suponía una novedad en aquel momento. Hablaremos de cómo fue su llegada al poder, cómo este poder alcanzó su cenit y cómo se produjo su decadencia y su final. Hoy, en Al Este del Buranum, hablaremos de la dinastía de Akkad. Los reyes de Akkad aparecen mencionados en la lista real sumeria, una fuente de gran importancia para el Próximo Oriente Antiguo. En ella, la dinastía aparece retratada de una manera similar a sus predecesoras, como una lista de gobernantes cuyo poder había sido transferido a la ciudad de Akkad por voluntad de los dioses. A pesar de esta similitud que nos presenta la lista, en realidad, la llegada de la dinastía supuso un cambio en la naturaleza del gobierno con respecto a lo que era común hasta entonces, y esto supuso el fin, al menos de forma temporal, del sistema de ciudades-estado tradicional. Pero antes de continuar, echemos un vistazo a la lista real sumeria. ¿Qué es exactamente? Se trata de un documento que ha hecho posible la reconstrucción moderna de las distintas dinastías que gobernaron en aquel periodo. La conocemos gracias a varios manuscritos que pertenecen a los siglos XXI, XIX y XVIII antes de la era y que fueron copiados en lugares tan lejanos de Akkad como el norte de Siria y el oeste de Irán. En ellos se dice que la realeza descendió del cielo y fue trasladándose de ciudad en ciudad, permitiendo una hegemonía temporal sobre toda la región a las distintas dinastías locales. En su última versión, el texto comienza con un periodo anterior al diluvio y tiene como final el reinado de la dinastía de Isin, con el rey Sin-Magir en la primera mitad del siglo XIX antes de la era. Ahora sabemos que algunos de los reyes que en la lista aparecen como consecutivos, en realidad gobernaron de forma simultánea. Esto se debe a un elemento ideológico característico de esta época. Solo podía haber un gobernante que fuese legitimado por la divinidad en un momento determinado. Además, dicha legitimidad
se iba transmitiendo entre un número restringido de ciudades. Con el tiempo, se fueron añadiendo listas de reyes de diferentes ciudades con sus respectivos años de reinado, que pueden ser verificadas a partir de otros documentos de carácter económico hallados en las excavaciones. Pero las partes que hacen referencia a los periodos más antiguos son claramente legendarias, ya que atribuyen a los distintos reyes una cantidad de años de reinado imposible para una vida humana, o incorpora figuras míticas como Dumuzi, esposo de la diosa Inanna. Pero continuemos hablando de la dinastía de Akkad. Sargón fue su fundador. Era originario de la ciudad de Kish, donde alcanzó su fama y la leyenda le sitúa como copero del rey, siendo la hipótesis más probable que usurpara el poder allí y cambiase su nombre por el de Sharru King, que significa rey legítimo. Sargón decidió trasladar la sede de su gobierno a Akkad, una ciudad nueva o bien poco conocida por entonces. A pesar de ello, sus sucesores conservaron durante bastante tiempo el título de reyes de Kish. La ubicación de la ciudad de Akkad sigue siendo un misterio. Lo único que sabemos con seguridad es que se hallaba ubicada en el norte de lo que más tarde sería Babilonia, tal vez sepultada bajo la Bagdad moderna. Akkad debe su importancia a su fuerza militar permanente que contrastaba con los ejércitos típicos del momento, cuyas filas estaban compuestas por soldados reclutados mediante levas. Su actividad militar se centró en las ciudades-estados del sur. Lugal-Saghezi, gobernante de Uruk, y otras ciudades fue su principal enemigo. La victoria de Sargón sobre Lugal-Saghezi le permitió controlar toda la región. Las ciudades que habían sido independientes se integran en una nueva estructura de gobierno. Los antiguos gobernantes de las ciudades se mantuvieron en sus puestos actuando como gobernadores en nombre del rey de Akkad, pasando el título sumerio de Ensi, que hasta entonces designaba a gobernantes independientes, a referirse a dichos gobernadores. Pero este sistema no tuvo éxito, y los reyes de Akkad tuvieron que enfrentarse a numerosas rebeliones de ciudades que querían recuperar su independencia. En el aspecto económico, la Casa Real confiscó muchos recursos en gran parte propiedad de los antiguos gobernantes y se crearon concesiones para determinadas personas privilegiadas a las que el rey entregó fincas agrícolas confiscadas también a propietarios locales, algo que contribuyó a aumentar la oposición contra el dominio acadio. También se creó un nuevo sistema de impuestos que se enviaban desde cada región a la capital, produciéndose una estandarización de la contabilidad para facilitar el control central durante el reinado de Naram-Sin, nieto de Sargón. Para ello se utilizó un sistema estándar de medidas y pesos, introduciéndose el gur acadio, equivalente a unos 300 litros. Era empleado principalmente para medir cantidades de cereales. También se estandarizaron los símbolos cuneiformes para la escritura de las tablillas y comenzó a utilizarse una datación en todo el estado basada en el sistema de nombres de año, en el que a cada año se daba el nombre de un suceso importante ocurrido durante el año anterior o a principios de ese mismo. La lengua hablada en Akkad era una lengua semítica. Sin embargo, la escritura cuneiforme utilizada se había desarrollado originalmente para el sumerio, que pertenecía a una familia lingüística diferente. Por ello, debieron utilizarse más signos silábicos, ya que el acadio requiere una indicación más detallada de las formas gramaticales. En esta lengua se realizaron las inscripciones reales, siendo solo algunas traducidas al sumerio. A pesar de ello, el sumerio se siguió escribiendo en aquellas áreas en las que contaba con una larga tradición. Solo en la administración real se exigía el acadio, permitiéndose los usos tradicionales para los asuntos locales.
En el aspecto ideológico, se intentó unir el sistema de cultos de la región con el panteón propio, y este a su vez fue ligado a la familia real. Un ejemplo de este intento fue el hecho de que Sargón nombró a su hija sacerdotisa del dios de la luna Nanna en Ur, para lo que tomó un nombre sumerio, Enheduanna, cuyo significado es sacerdotisa, ornamento del cielo. Se la considera la primera autora identificable de la literatura universal, siéndole atribuidas varias composiciones en lengua sumeria, entre las que se cuentan los himnos a los templos de 35 ciudades, lo que nos habla de que los diversos cultos de la región se hallaban integrados dentro de un mismo sistema. A partir de entonces y durante siglos, el sumo sacerdocio de Nanna en Ur representó un símbolo de prominencia política para quien lo detentara. En las inscripciones que se hallaron en el patio del templo de Nippur, ciudad del dios Enlil, que durante mucho tiempo ocupó el lugar de centro religioso para las ciudades de Mesopotamia, los primeros 5 reyes acadios nos cuentan sus hazañas militares, entre las que se cuentan inscripciones pertenecientes a Sargón y Naram-Sin, que nos dan pistas del alcance geográfico que tuvo su poder. A pesar de todo, parece que muchas de estas intervenciones militares fueron simples campañas de saqueo. Su actividad fuera de la llanura se centró en el oeste de Irán y en el norte de Siria, siendo destruidas Mari y Ebla, ambas importantes ciudades sirias. También se mencionan en las inscripciones los bosques de cedros del Líbano, el nacimiento de los ríos Tigris y Éufrates en Turquía, en el este los territorios de Elam y al sur el mar inferior, que identificamos con el actual Golfo Pérsico. A estos lugares se dirigieron para conseguir materiales que no estaban disponibles en la llanura, como metales preciosos, piedra y madera, pero nunca llegaron a controlar estas áreas y simplemente se trató de expediciones que tenían como objetivo asegurar el acceso a rutas comerciales. Son numerosos los lugares en los que se ha detectado la presencia de documentos administrativos de estilo acadio, una evidencia de cómo se extendieron las prácticas de los escribas del sur más que de una administración acadia real. En los lugares más alejados de Akkad, los gobernantes se ligaron a la dinastía mediante relaciones de carácter diplomático, incluyendo varios matrimonios entre hijos e hijas de los reyes acadios con los hijos e hijas de distintos gobernantes locales. Esto nos habla de la existencia de estados cuyas relaciones con la dinastía estaban basadas en un estatus de igualdad. Pero los reyes acadios quisieron ir un paso más allá, y durante el reinado de Naram-Sin, sus éxitos militares le hicieron proclamarse dios, apareciendo a partir de entonces en las inscripciones su nombre precedido del signo cuneiforme que indicaba la divinidad. Se trataba de un signo de tipo estrellado que se escribía precediendo el nombre de los dioses. Esta deificación puede apreciarse también en el arte. En los relieves podemos ver cómo el rey aparece representado con todos los atributos propios de los dioses, entre los que destaca el casco con cuernos. Pero muy pronto quedó patente que esta supuesta hegemonía acadia se levantaba sobre una frágil base. La resistencia en forma de rebelión se fue extendiendo por toda la región y muchas veces fue reprimida violentamente por parte de los reyes acadios. Incluso la ciudad de Kish, cercana a la capital y antiguo hogar de Sargón, se levantó contra el dominio centralizado que Akkad intentaba imponer y que resultaba del todo intolerable para las ciudades mesopotámicas acostumbradas a su independencia. En varias ocasiones todo lo conseguido estuvo a punto de perderse. Muchas veces Akkad debía enfrentarse contra amenazas militares de grupos internos o muy cercanos. Destaca en la época de Shar-Kali-Sharri, el sucesor de Naram-Sin, la llegada a la zona de numerosos colonos guti, procedentes de las montañas del este, que no resultó pacífica en todos los casos. Sabemos que Shar-Kali-Sharri tuvo que enfrentarse a ellos.
Estos son algunos de los detalles que nos muestran cómo el colapso de Akkad comenzó durante su reinado, debido principalmente a constantes presiones internas y externas. En ese momento se produce una vuelta al sistema de ciudades-estado independientes, en algunas de las cuales ahora encontramos a nuevas poblaciones como protagonistas. Los guti llegaron a controlar varias de estas ciudades, donde se presentaron a sí mismos como los herederos de la dinastía de Akkad. Mientras los guti dominaban en el sur, un rey de Awan, una región del actual Irán, llamado Pusur-in-Shushinak, comenzó un programa de conquista militar que abarcó el suroeste de este país, algunas zonas del norte de Babilonia y del valle del Diyala, desarrollándose en este momento un nuevo tipo de escritura conocida como el elamita lineal. A él se enfrentarían Gudea de Lagash y Ur-Namma de Ur, pero eso ya es parte de una historia posterior de la que ya hablaremos. Los reyes acadios fueron recordados por las generaciones siguientes, que les atribuyeron éxitos militares cada vez más espectaculares a medida que el tiempo iba pasando, y acabaron por verles como reyes de todo el mundo. A pesar de ello, la imagen de todos estos reyes no fue siempre positiva. Mientras que Sargón recibió un trato más benévolo, solo recibiendo alguna crítica ya durante el primer milenio antes de la era, Naram-Sin fue criticado desde el principio, siéndole atribuida la destrucción del templo de Nippur, por lo que los dioses le castigaron provocando la caída de Akkad. Pero en cualquier caso, la dinastía nunca fue olvidada, y más de 1000 años después de la muerte de Sargón, los reyes acadios seguían siendo los protagonistas de numerosas leyendas que eran conocidas en todo el Próximo Oriente. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, no dudes en visitar nuestro blog alestedelburanum.wordpress.com y seguirnos en nuestras redes sociales. A través de ellas puedes ponerte en contacto con nosotros para dejarnos tu opinión, preguntas y sugerencias sobre qué temas te gustaría que tratásemos en los siguientes episodios. Puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en Spotify e iVoox. Toda la música que has escuchado en este episodio es propiedad de Kevin MacLeod, utilizada bajo licencia Creative Commons. Nos vemos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Al Este del Buranum.